Buenas tardes, profesor. Yo le presentaré el trabajo hecho por mi grupo conformado por Maricielo Dávila, Jean-Pierre Chauca, Stephanie Benavides, Daniel Díaz y que le habla Mauricio Saldaña, que se tratará acerca... Buenas tardes, profesor. Yo le presentaré el trabajo hecho por mi grupo conformado por Maricielo Dávila, Jean-Pierre Chauca, Stephanie Benavides, Daniel Díaz y que le habla Mauricio Saldaña, que se tratará acerca sobre el concepto de constitución. Primeramente, como parte introductoria, no se puede estudiar el derecho constitucional sin una previa teoría de la Constitución. Esta servirá a la finalidad de establecer un concepto de Constitución, así como sus fundamentos. La teoría de la Constitución es un instrumento básico y común que permite el entendimiento y el diálogo entre los diversos sistemas. Y pues a continuación comenzaremos con los siguientes capítulos. En este apartado hablaremos sobre el capítulo 1 que se titula Significado histórico del constitucionalismo. El término constitución posee un sentido y valor esencialmente histórico, fruto de la evolución de los diversos textos constitucionales basados en la idea de garantía de los derechos, la separación de poderes y el principio democrático. Asimismo existen otros posibles usos del término constitución. A veces se utiliza para referirse a cualquier forma de organización política. Como ejemplo se habla de la constitución de los griegos en Roma o en la Edad Media. Incluso cuando es aplicado a organizaciones políticas preestatales o precontemporáneas, audiencia aludiendo al orden al que se somete en esa organización o la norma que la regula. El término o idea constitución, como hoy se entiende, tiene un origen histórico primeramente en el siglo XVII en Inglaterra, un siglo después en la Revolución Francesa y la independencia estadounidense, llevando a la plasmación escrita de los límites en una o varias normas. Entonces, el significado y la idea de constitución está vinculada al Estado de Derecho, refiriéndose a la separación de poderes y al principio de legalidad y al reconocimiento y garantía de los derechos. Desde esta perspectiva, el Estado contemporáneo, Estado constitucional y Estado de Derecho son expresiones que tienen bastante sinonimia. Ahora pasando al capítulo 2, que se titula Los valores implícitos en el término Constitución y su sentido garantista. La Constitución surge como respuesta a la limitación del poder que el monarca había impuesto durante la Edad Moderna. Esto traería consigo las revoluciones y las cuales brindarán ventajas a la burguesía, pero aún así fue un paso importante con respecto al tema de la limitación de poder absoluto. Asimismo, lo más trascendente del constitucionalismo es la limitación del poder, y para poder llegar a este principio es necesario integrar el derecho. Sin embargo, no es el mismo concepto cuando mencionamos Estado con derecho que Estado de derecho, ya que este último sí sería el derecho un elemento muy importante para que se pueda determinar la limitación de poder, la división de poderes y los derechos fundamentales. Entre los escritos más importantes podemos encontrar el artículo número 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual nos dice que toda la sociedad en la que la garantía no está asegurada ni determinada a la separación de poderes, no existe la Constitución. Estos ideales aún se mantienen hasta la actualidad, de forma que el constitucionalismo nunca ha perdido su esencia garantista. Por otro lado, las revoluciones que dieron el inicio al Estado contemporáneo brindaron garantías a la burguesía, pero esta cambiaría ya que con la evolución histórica se incrementan nuevas exigencias y, por ende, necesidades. Es por esto que una de estas exigencias sería el de los derechos fundamentales,
los cuales llegan a ser esencia de la Constitución y los cuales han ido cambiando y transformándose con el paso del tiempo. También con el tiempo se dio a la necesidad de universalizar los derechos de participación política, lo cual llevaría a una democratización del Estado y del concepto de constitución. En conclusión, se puede decir que la idea garantista de constitución aún sigue siendo una base muy importante para dicha definición y que basándonos en la Declaración de 1789 es que toda sociedad en la que no está asegurada o garantice los derechos humanos ni determinada la separación de poderes, pues ni tenga un gobierno con principios democráticos, no tiene una constitución. Muchas gracias. Pasando por el capítulo 3, que lleva de nombre La Constitución como norma suprema y su garantía jurisdiccional, tenemos que en este capítulo da inicio indicando a qué se refiere el concepto garantista de constitución. Este indica el reconocimiento de principios que suponen el límite del poder y deja en segundo plano la escritura física de estos textos mencionados. En tiempos de la edad contemporánea, estos términos pasaron a ser usualmente plasmados en papel y con denominación normativa. Respecto al concepto garantista desarrollado en la lectura, este perseguía la idea de protección de las garantías de todos los ciudadanos y este es el significado y finalidad que toda constitución debería tener. El término de constitución podría tener dos variantes contrarias entre sí. Se presenta el elemento jurídico del concepto de constitución y en contraparte se postula la norma jurídica sin función garantista. Y esta usualmente se da en gobiernos dictatoriales que no protegen las garantías de sus ciudadanos. Siempre que sale de constitución se debe mencionar la imperante presencia de dos elementos, político garantista y jurídico. Y solo de manera impropia al término de constitución si es que este no funciona en función de las garantías. En caso la constitución perdiera ese carácter jurídico, sería casi seguro que el concepto como tal dejaría de existir, puesto que no podría cumplir con el respeto de las garantías hacia los ciudadanos. Durante más de un siglo, las constituciones plasmadas en textos delimitan las fronteras del poder a través de la separación de poderes. Sin embargo, debido a la carencia de este carácter jurídico vinculante, estos escritos funcionaban más como guías más que como normas. Gracias a esto se torna muy difícil que una constitución cumpla con su función garantista si es que no lleva este carácter jurídico. Pasando al capítulo 4, que lleva de nombre las grandes corrientes del constitucionalismo, el constitucionalismo británico, el francés y el estadounidense. Es importante destacar que desde los orígenes del constitucionalismo pueden encontrarse tres modelos que, aun compartiendo las ideas y principios esenciales del Estado de Derecho, separación de poderes y derechos fundamentales, poseen marcadas características propias, sin perjuicio de las influencias recíprocas y de las posteriores repercusiones de varios de ellos en otros sistemas constitucionales. El constitucionalismo británico es el primero que vamos a tocar, que se da en Inglaterra y que es sin duda la patria del constitucionalismo, donde el modelo británico es el primero en el tiempo y el más peculiar. Por otro lado, los actuales sistemas constitucionales estarían más vinculados al modelo francés, al estadounidense o a ambos. Pero hay que tener en cuenta que estos modelos aparecen a su vez fuertemente influidos por el constitucionalismo británico, que está, por tanto, en la base de la propia idea de la Constitución, al menos en su sentido político garantista. Asimismo, las características peculiares de este modelo pueden entenderse si se atiende a la historia inglesa, ya que en la Edad Media, a partir del siglo XVIII, surge junto al rey la representación de los estamentos, que se reúnen dando origen al Parlamento. Por ello, es en este siglo que encontramos el primer texto, la Carta Magna del Rey Juan, que supone una limitación del monarca mediante los reconocimientos de ciertos derechos o privilegios. A partir de ahí, la historia del constitucionalismo inglés es de la lucha del Parlamento por restar poder a la corona, hasta terminar afianzando la soberanía de aquel. Y este proceso se produce de forma básicamente continua, apareciendo los avances más significativos en el siglo XVII, junto con las revoluciones. Y como resultado de esa configuración del Parlamento,
y de sus relaciones con el Ejecutivo, el constitucionalismo británico aporta al mundo el sistema parlamentario, que tanta influencia ha tenido, sobre todo en Europa, donde hoy es mayoritariamente adoptado en las constituciones vigentes y también está presente en la base de algunas de las ideas fundamentales presentes en el concepto de constitución, como son el Estado de Derecho, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Luego, como ya se ha mencionado varias veces en el párrafo anterior, tenemos lo que fue la Constitución francesa. El constitucionalismo francés surge de un proceso plenamente revolucionario, que supone una abierta ruptura con el régimen anterior, a comparación de Inglaterra, en donde la evolución a la que se aludió había provocado que en el siglo XVIII se pudiera hablar de monarquía constitucional. En Francia el poder absoluto del monarca se había mantenido hasta fines de ese siglo, y los rasgos del constitucionalismo francés pasarían a ser los de todo el constitucionalismo europeo, teniendo en cuenta que en buena parte del continente existe una situación histórica política muy similar. Todo ello, pese a que el proceso de implantación de los valores que subyacen a la idea de constitución fue mucho más lento y costoso, no solo por los frecuentes periodos de involución, sino porque la implantación efectiva de la idea del carácter jurídico y supremo de la Constitución requería prácticamente de 130 años. Y aunque lo más interesante es de destacar que, a diferencia de lo sucedido en Estados Unidos como resultado de este proceso, no se implanta inmediatamente una idea de Constitución como norma jurídicamente vinculante y superior a las demás, sino que finalmente triunfa la concepción del documento constitucional como un texto de valor principalmente político, que no vincula los poderes públicos y en particular no limita efectivamente la soberanía del Parlamento. Esta circunstancia es trascendental porque determinará la característica fundamental y común del constitucionalismo europeo durante más de un siglo. Sin embargo, el primer tercio del siglo XX se inician cambios trascendentales en el constitucionalismo europeo, aparte de originarse lo que se puede denominar constitucionalismo social y democrático. Surge también la necesidad de un control jurídico de la Constitución que empieza así a entenderse como norma jurídica suprema. Finalmente tenemos lo que era el constitucionalismo estadounidense. Los orígenes de este constitucionalismo son posteriores al británico, pero ligeramente anteriores al francés. Cabe recalcar que el proceso estadounidense y el francés pueden considerarse casi simultáneos, porque de esta manera puede apreciarse mejor las peculiaridades de este proceso constitucional, por contraste con las existentes en Europa. Sin embargo, en Estados Unidos el constitucionalismo adopta perfiles propios, siendo de destacar como aportaciones más relevantes la forma presidencialista de gobierno, el sistema federal y la temprana adopción de la revisión judicial de las leyes, y que en definitiva implica supremacía jurídica de la Constitución. Por ello, se destaca la enorme influencia del constitucionalismo de Estados Unidos en las constituciones del resto del continente americano y sobre todo en el siglo XIX, la huella del sistema jurídico constitucional de Estados Unidos, la cual fue evidente, aunque también adoptaron otras influencias, en particular las europeas, hasta configurar un modelo constitucional propio y muy interesante. Pero el constitucionalismo estadounidense influyó e influye actualmente también en Europa, de tal manera que la mutua red de influencias ha ido provocando con el tiempo una aproximación cada vez más acusada. Ahora pasamos al capítulo 5. El desarrollo del constitucionalismo del liberal al constitucionalismo social y democrático. En la evolución de las más relevantes tendencias de constitucionalismo, como el liberal, social y democrático, sus elementos que lo caracterizan pueden llegar a ser muy usuales en Europa y América. La evolución del constitucionalismo revolucionario se basa en un Estado de Derecho con un carácter liberal tanto como en lo político como en lo económico, el cual beneficiaba solo a la burguesía. Esto causaría que el pueblo empiece a reclamar sus derechos y creen grupos que ayudarían a esta causa, lo cual llevó al movimiento liberal a entrar en una crisis, y esto aumentaría en el comienzo del siglo XX. Como respuesta a esta crisis aparecen nuevos movimientos en Europa, como es el socialismo, el fascismo y el autoritarismo. Por esto irían en contra de los verdaderos principios del constitucionalismo.
Por otro lado, el Estado de Derecho y el constitucionalismo tomó en cuenta la crisis por la que pasaban y empezaron a incrementar nuevos principios y valores a los que ya tenían, que son como la separación de poderes, el Estado de Derecho y la garantía de los derechos de libertad. Además, se universalizó la participación de la sociedad en la política y el Estado se socializó. De esta manera es que empieza a desarrollar en esta época el sufragio universal de los hombres y mujeres, lo cual causaría que el Estado se vuelva democrático. Además, se empieza a integrar nuevos derechos de carácter social y económicos. También los escritos constitucionales, que en sí vendrían desde el término de la Primera Guerra Mundial. Esto lograría que se convirtiera en un Estado de derecho democrático y social. De la misma manera, en Europa se establece un sistema con justicia constitucional, lo cual sería el carácter principal de la norma suprema de la Constitución. Y pues finalmente estos cambios traería ingreso de nuevos textos constitucionales, nuevos derechos y valores como la población del medio ambiente, la jurisprudencia, la protección de los avances genéticos y entre otros. Ahora pasamos al capítulo 6, que se titula El valor actual del constitucionalismo. El relieve que se quiere poner al concepto de constitución es que ha sido uno muy importante, histórico, y que esto nació como fruto de la evolución de la sociedad y sus ideales. También es importante decir que muchos conceptos, instituciones e ideas nacen, se desarrollan y finalmente pueden hasta desaparecer. Asimismo se menciona que el concepto de Estado ha pasado por tantos cambios y todo causa de la evolución de la globalización. Las organizaciones internacionales, entre otros, los cuales serían factores que pondrían en crisis el verdadero concepto de Estado. De la misma manera, el concepto de constitución ha sido víctima de los grandes cambios de la evolución, en el cual se han implementado nuevas formas y valores, pero lo que sigue perdurando son los valores originarios del Estado de Derecho, la limitación de poder, la división de poderes, los derechos y pues el principio democrático. En pleno siglo XXI tenemos que dejar en lado la marca tradicional del Estado e integrarse al nuevo, en el cual se impone la integración global y sin dejar de lado que la Constitución siempre será la principal fuente de legitimidad en cualquier estructura política de un Estado. Además nos menciona que cualquier nueva estructura de poder surja dentro de un Estado tiene que respetar las ideas principales de la Constitución. Finalmente se puede decir que el mayor logro que puede haberse alcanzado el constitucionalismo ha sido crear la estructura política más importante de la historia, la cual se encuentra compuesta por la separación de poderes, el principio democrático y pues los derechos fundamentales. Bueno, sin nada más que decir al respecto, yo doy por terminada esta altura de exposición y muchas gracias a todos por su atención.